nombres que resuenan a través de los siglos, nombres que marcan la historia. Pero pocos provocan tanto debate como el de un carpintero de Nazaret que vivió hace 2000 milenios. Su historia es un auténtico enigma. Así que hoy vamos a hacer algo atrevido. Vamos a separar la fe del registro histórico, para investigar uno de los casos sin resolver más fascinantes de la humanidad. La pregunta, parece sencilla, pero la respuesta es de todo menos simple. ¿Quién fue de verdad Jesús de Nazaret? ¿Un Mesías enviado por Dios? ¿Un revolucionario político? ¿O quizá una figura que el mito ha ido agrandando con el tiempo? Para empezar a desvelar este misterio, tenemos que ir a las pruebas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos la primera gran paradoja. Por un lado, es una figura de fe mundial, adorado por miles de millones de personas como el Hijo de Dios. Y por el otro, tenemos a un hombre condenado por el poder más grande de su época, el Imperio Romano, nada menos que por sedición. Son dos realidades que a simple vista parecen imposibles de reconciliar. Y ojo, que nadie piense que esto es solo cosa de textos religiosos. El historiador romano Tácito, que la verdad no era muy amigo de los cristianos, lo deja bien claro. Confirma el hecho histórico clave. Cristo fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilato. Este es nuestro punto de partida. Un hecho sólido, innegable. Bueno, para intentar entender a este hombre, es fundamental que primero entendamos su mundo. Y el mundo de Jesús, esa Judea del siglo I, era un auténtico polvorín. Un territorio ocupado, a punto de estallar, donde la tensión se cortaba con un cuchillo. Fijaos en esta cronología, porque lo pone todo en perspectiva. Desde que Pompeyo conquistó la zona en el 63 a.C., Judea vivía literalmente bajo la bota de Roma. Así que Jesús nació, predicó y murió en una tierra bajo ocupación militar extranjera. Y este detalle, creedme, es absolutamente crucial para entender todo lo que vino después. Y en este escenario, ¿quiénes eran los actores principales? Pues teníamos un reparto de lo más completo. Estaban los saduceos, la élite sacerdotal, que básicamente colaboraban con Roma para no perder su estatus, luego los fariseos, los guardianes de la ley, muy respetados por el pueblo, por otro lado los celotes, los revolucionarios que apostaban por la lucha armada, y en medio de todo, la gente común, el pueblo, los ame a arest, que soñaban con un libertador que los sacara de allí. Y por supuesto Roma, vigilando para que a nadie se le ocurriera salirse del guión. Claro, en un ambiente tan cargado, de repente aparece una figura carismática como Jesús y ¡boom! Las reacciones no pueden ser más opuestas. Para unos será un Mesías, la esperanza hecha hombre. Para otros, un rebelde peligroso. Y para el poder religioso, directamente un blasfemo. Cada grupo lo miraba a través del filtro de sus propias esperanzas y, sobre todo, de sus miedos. Es que es fascinante ver cómo cada uno lo interpretaba a su manera. El pueblo se preguntaba, ¿será este el rey guerrero que nos liberará de Roma? Los fariseos lo veían y pensaban, este hombre es una amenaza para nuestra autoridad. Los saduceos, más prácticos, temían que su popularidad provocara una masacre por parte de los romanos. Para Roma, la cosa era simple. Cualquiera que se llame a sí mismo rey es un rebelde en potencia. Y luego estaban sus discípulos, que creían ver en él algo totalmente distinto, algo que no era de este mundo. Pero esto no era solo una guerra de opiniones, no. Iba de palabras y de hechos. El mensaje de Jesús proponía un tipo de reino que chocaba de frente con el del César, y la verdad, también con el de las autoridades religiosas de Jerusalén. Era, sencillamente, un choque inevitable entre dos maneras de entender el poder y el mundo. Y aquí tenemos una de sus frases más potentes y, políticamente, más complejas. Mi reino no es de este mundo. Con esto, por un lado, rompía las esperanzas de los que esperaban un líder militar, y por otro, dejaba totalmente descolocados a los romanos. ¿Qué demonios significaba un reino que no era de este mundo? Para un gobernador como Pilato esto tenía que sonar a excusa barata. Y por si fuera poco, va y suelta esto, directo a la yugular de la autoridad de los fariseos. Al decir que la necesidad de una persona está por encima de una ley sagrada, no solo se pone del lado de la gente de a pie, sino que se convierte en un enemigo declarado del sistema religioso establecido. Así que, como es lógico, la cosa fue a más, paso a paso. Primero, sus enseñanzas se hacen virales, por así decirlo, y eso alarma a las élites. Después, las confrontaciones ya son en público, a la vista de todos. Y la gota que colmó el vaso fue el famoso episodio en el templo. Echar a los mercaderes de allí fue un ataque directo al corazón económico y de poder de los sacerdotes. En ese momento, el Sanedrín hizo un cálculo frío y político. Es mejor que muera un hombre a que Roma arrase con toda la nación. Y con todo esto, llegamos al momento clave, al clímax de esta historia, el juicio y la ejecución. Es aquí donde el Estado romano, la única entidad con poder para condenar a muerte,
va a emitir su veredicto final sobre quién era para ellos este hombre de Nazaret. Todo pasó a una velocidad de vértigo. De verdad, fijaos, lo arrestan soldados romanos, lo que ya nos dice desde el principio que esto es un asunto de Estado. Luego, sí, pasa por un interrogatorio religioso ante el Sanedrín, pero al final lo llevan ante la única persona cuya opinión importa, el gobernador romano. El proceso fue rápido, fue político y fue sobre todo implacable. Y llegamos a ese momento que todos conocemos, Pilato lavándose las manos. Pero cuidado, esto no es un acto de debilidad, es pura estrategia política. Es su forma de decir, mirad, este asunto vuestro religioso a mí no me incumbe. Pero al mismo tiempo, para evitar un motín en plena Pascua, que era una época súper tensa, cede a la presión y ordena la ejecución. Su única prioridad, como buen gobernador romano, era mantener el orden, a cualquier precio. Y sobre la cruz, Roma deja su firma, su veredicto final, para que todo el mundo lo vea y lo entienda. INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Para el imperio, su crimen era político. Esa inscripción no era una declaración de fe, era una advertencia, un mensaje muy claro. Esto es lo que le pasa a cualquiera que se atreva a desafiar al César y se proclame rey en esta provincia. Parecía al final, ¿verdad? Roma había hablado. El caso estaba cerrado. Pero aquí es donde la historia da un giro absolutamente inesperado. Porque el legado de este rey de los judíos no solo sobrevivió, sino que se mezcló con las tradiciones del mismo imperio que lo mató. Y lo hizo de una forma que la mayoría ni se imagina. Porque los ritos que hoy celebran su muerte y resurrección tienen unas raíces mucho, mucho más antiguas. Para entender lo que pasa después, hay que hablar de un concepto clave. El sincretismo. Es un fenómeno fascinante. Básicamente, es cuando una religión nueva absorbe y adapta rituales, fechas y tradiciones de cultos más antiguos. ¿Para qué? Pues para que la gente acepte la nueva fe más fácilmente. Y en esto, la Iglesia primitiva fue sencillamente una maestra. La Semana Santa es quizás el mejor ejemplo. Mirad esto porque es alucinante. Mucho antes de que el cristianismo existiera, en Roma se celebraban los ritos de Atis, un dios que, curiosamente, moría y resucitaba cada año. Tenían un día de duelo por su muerte, como el Viernes Santo, un día de la sangre con flagelaciones que nos recuerda a las penitencias. Hacían una vigilia por la noche, como la vigilia pascual, y todo terminaba con la Hilaria, el día de la alegría por la resurrección del dios, igualito que el domingo de resurrección. Las coincidencias, vamos, son innegables. Así que hemos hecho un viaje increíble, ¿no? Desde una provincia romana en llamas, pasando por un juicio político hasta llegar a rituales paganos milenarios. La historia de un solo hombre se ha convertido en una tradición global, en un tapiz tejido con hilos de historia, de política, de fe y de mitología ancestral. Y al final esto nos deja con la gran pregunta. Cuando llegan estas fechas, ¿qué estamos conmemorando realmente? ¿Un hecho histórico concreto? ¿Una tradición pagana sobre la muerte y el renacer de la naturaleza que se ha disfrazado de cristianismo? ¿O es una reflexión mucho más profunda y universal sobre el sacrificio y la renovación? Quizás la verdadera respuesta es que no hay una sola respuesta, que de alguna manera son todas esas cosas a la vez.